En este tutorial vamos a aprender a crear figuras complejas y a suavizarlas en 3D Max. Vamos a realizar el modelo de un avión. Para ello, partiremos de un cilindro como este que pondremos en horizontal y usaremos como cuerpo del avión. Lo primero que haremos será realizar el ala del avión, solo la de un lado. Elegiremos las caras que pertenezcan al ala del avión y realizaremos un extrude, la herramienta mostrada en el tutorial anterior. Haremos todos los ajustes que consideremos necesarios para que nuestro ala se asimile lo más posible al ala de un avión real. Una vez hecho esto, iremos a la parte trasera del avión, que como vemos en el vídeo, habrá que estirarla y estrecharla para que se parezca de nuevo lo más posible al modelo de un avión real. También crearemos las alas traseras del avión del mismo modo que hemos creado el ala delantera, haciendo extrude y todos los ajustes que creamos que son necesarios. Solo es necesario que creemos el ala de uno de los lados porque después aplicaremos una simetría que hará que el avión sea de las mismas dimensiones en ambos lados. Después de hacer esto pasaremos a modelar el avión. Si es necesario, insertaremos nuevos loops para que al modificar la geometría no se modifique el resto de la figura. Seleccionaremos la parte del cilindro que querramos que corresponda al motor y la ensancharemos y alejaremos de las alas para que se asimile más a un avión. Quitaremos la tapa frontal y seleccionando el contorno, utilizando las herramientas de escala y de movimiento, daremos forma más real. Si mantenemos el Shift, no es necesario que utilicemos herramientas de extrude o de inset, pues se crea nueva geometría. Eso sí, tiene que haber hueco. No puedes usar el Shift en una cara que tenga geometría y que no esté hueca porque no crearía nueva geometría. También debemos modelar la cabina del piloto de una forma bastante similar a como hemos modelado todas las alas del avión. Es muy importante que todas las caras del avión estén divididas en quads o en triángulos, es decir, que cada geometría no tenga más de 4 lados. Una vez tengamos ya modelado la mitad del avión, lo que debemos hacer es seleccionar la mitad que no está modelada y eliminarla, pues luego vamos a aplicar una simetría. Para aplicar esa simetría escogemos la figura, no todas las caras sino la figura como tal, como una sola. Como vemos aquí tiene que estar marcado en azul y elegimos la herramienta de Symmetry. Si no la tenéis en una lista como la tengo yo, la podéis buscar en todas las opciones que hay. Una vez le damos, vemos que hay varias opciones para hacer simetría en los 3 ejes de dirección, en el eje X, Y y Z. El eje que en este caso nos corresponde es el Y, pero que debemos seleccionar la opción de Flip para que haga la simetría hacia el otro lado. Revisamos que toda la figura está bien unida y si necesitamos mover el punto de simetría, deberemos darle a la flecha que está al lado de Symmetry y escoger Mirror.
Una vez hecho todo y comprobado que está todo bien, volvemos a dar a Edit Poly y comprobamos que todo es un objeto como tal. Si presionamos Alt con X, podremos ver la figura de forma transparente y ver si el interior de esta está correctamente modelada. Y ya estaría hecho nuestro avión. Ahora vamos a aprender a unir figuras que estén sueltas. En este caso, imaginemos que queremos crear la base de una lámpara. Estará formada por una base cuadrada y un cilindro como sujeción de la bombilla. Para ello tenemos que crear un agujero donde queremos que el cilindro, en este caso, se una con nuestra base. Como vemos en el vídeo, el cilindro ha creado un agujero octogonal, es decir, de 8 lados. La base debería tener el mismo agujero que el cilindro para poder unirlo utilizando la herramienta de soldar vértices. Para ello vamos a empezar eliminando todas las aristas que en principio sean innecesarias y acercando lo más posible nuestro cilindro a la base, hasta que vemos que toca. Una vez hecho esto y utilizando la herramienta de loops, crearemos aristas que coincidan con los vértices de la base del cilindro. Utilizando la herramienta de Snap ajustaremos lo más posible nuestras aristas a los vértices de este agujero y con la herramienta de corte terminaremos de crear nuestra forma octogonal. Seleccionamos toda la geometría de este octógono y la eliminamos. Como vemos, ya tenemos hecho el agujero. Ahora solo tenemos que eliminar las aristas que resulten innecesarias y ya podremos unir ambas figuras. Atacheamos las dos figuras en una, pero como podemos ver todavía son figuras independientes. Para juntarlo tendremos que elegir los vértices de ambas figuras que coincidan en el agujero y mediante la herramienta de soldar comprobamos que de 16 vértices han pasado solamente a ser 8 vértices. Es decir, ahora todo es una misma pieza y si intentamos mover una, se deformará toda la pieza entera. Este truco se puede usar con cualquier otra pieza siempre que podamos crear una geometría igual en ambos. A continuación vamos a aprender a utilizar y a realizar el suavizado de figuras. Usaremos este modelo de lámpara que, como vemos, tiene la base que hemos creado antes. Para suavizar el objeto debemos seleccionarlo entero como un objeto, es decir, que el nombre aparezca en azul y le daremos a la opción de Open Subdiv. Como vemos, no respeta mucho las esquinas y lo deja todo muy curvado. Si le damos a añadir iteraciones, cada vez se pulirá más la figura. Y si desactivamos la casilla de Isoline Display, veremos toda la geometría que se crea. No obstante, nosotros queremos que se conserven las esquinas, por ejemplo, del borde de la lámpara o donde se une la base con el palo o cilindro que unimos anteriormente. Para ello, un truco muy útil es añadir loops lo más pegado posible a esas esquinas que queramos que estén acentuadas, es decir, que no se curven. Haremos esto con todas esas esquinas que queremos acentuar. Ahora, si volvemos a usar la herramienta de Open Subdiv, vemos cómo, a diferencia de antes,
las esquinas se han mantenido correctamente. Para definir la forma de la base, que en este caso no hemos utilizado los loops cerca de las esquinas, utilizaremos otro truco. Volvemos a editarle poly el paso anterior al Open Subdiv, pero sin eliminar este. Haremos visible, pulsando este botón, el Open Subdiv anterior y pasaremos al modo de aristas. Como vemos, se muestran, aunque de forma transparente, las aristas de la figura original. Si seleccionamos una de las aristas y buscamos Edge Properties y aumentamos el grease, vemos que la figura se ajusta más a esa esquina, independientemente del suavizado. Utilizaremos este truco con todas las esquinas y con la base, para que nos dé un efecto más real y más modelado a nuestro gusto. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestra lámpara diseñada y suavizada. Y hasta aquí este tutorial.